Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia. Empezamos este programa del Dios de cada día en estos últimos días antes de la Semana Santa. Mañana tendremos ya el Domingo de Ramos y después la Semana Grande de nuestra fe. Qué importante es vivir esa Semana Santa como una escuela en el amor, en un amor que da la vida, en un amor hasta el extremo. Jesucristo nos enseña a vencer nuestras cruces con su amor. Eso es la Semana Santa, aprender a morir para vivir. Que sean días de verdad donde vayamos entrando en los misterios del Jueves Santo, la Eucaristía, del Viernes Santo, de la pasión y muerte del Señor, de ese silencio de María esperando la resurrección y de esa exultación de gozo y de alegría al contemplar la victoria de nuestro Dios en la resurrección. Bien, queremos en este programa hacernos ver lo importante que es vivir la liturgia desde la oración. ¿Por qué? Porque en la vida litúrgica nos encontramos con el Señor. A veces decimos, ¿cómo podemos estar con Jesús si no lo vemos? Tantos nos dicen que estás muerto. Bueno, pues lo vemos al Señor a nivel sacramental. Si le escuchamos en la palabra, ciertamente lo recibimos en nuestro corazón a través de la Eucaristía, a través de los sacramentos. Ese memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Decía, hacer esto en conmemoración mía, Lucas 22, 19. Nosotros queremos conmemorar al Señor, recibir al Señor, vivir con el Señor. Y eso también se hace en la liturgia. La liturgia es el encuentro con el misterio amoroso del Señor. Y la liturgia. Luego estará la catequesis y el anuncio del Señor y la transformación del mundo, la acción social. Pero todo parte de la liturgia, del encuentro con la verdad, con el misterio del amor de Cristo. San León Magno decía, lo que era visible de nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Lo que era visible de nuestro Salvador ha pasado a sus misterios, a los sacramentos, al sacramento de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el Señor. Juan 6:56. Nosotros queremos alimentarnos del Señor, queremos vivir la Eucaristía también en esta Semana Santa. Y en la liturgia es el medio por el que se realiza la obra de nuestra redención. Así lo dice San León, Sacrosanto Concilio número 2. Es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es el medio que tiene Jesús para estar con nosotros, los sacramentos, la vida litúrgica. El Papa Francisco tiene diferentes textos muy hermosos en Desideravi, en número 7 y número 15, que voy a leer rápidamente. El contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio es obediencia amorosa al Padre. Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Ese amor hasta el extremo, ese darlo todo, ese vivir, ese acto salvador para el bien del mundo entero. Eso se da ciertamente en la última cena. Y dice en Desideravi número 15, y sin esta incorporación eucarística, si no participamos de la Eucaristía, no hay posibilidad de experimentar la plenitud del culto a Dios. De hecho, uno solo es el acto de culto perfecto y agradable al Padre, la obediencia del Hijo, cuya medida es su muerte en cruz.
La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. El sujeto que actúa en la liturgia es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. En esa obediencia de Jesús hasta el extremo en amor por todos, ahí será la máxima entrega, la máxima ofrenda para la salvación del mundo. Bien, en la liturgia encontramos al Señor. Y a veces se nos olvida que tenemos una liturgia de las horas, una oración litúrgica, que al final es santificar el día, santificar la jornada. En diferentes momentos del día, la Iglesia se reúne para orar juntos al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Esa oración de la mañana, laudes, esa oración de la tarde, vísperas, esa oración de la noche, completas, ese oficio de lectura que es la oración de maitines, que los monjes lo hacen a mitad de la noche, y luego esa hora intermedia, a las 9, a las 12 y a las 3, tercia, sexta y nona, que también nos puede servir. Ya está generalizada esa oración de la oración de la mañana y de la tarde. Cualquier cristiano que conozca al Señor, que quiera amarle más al Señor, ya cuida esa oración por la mañana y por la tarde, ojalá también por la noche. Y en la liturgia de las horas vivimos la oración de petición, de adoración, de alabanza, de acción de gracias y de intercesión. Esos cinco tipos de oración que nos dice el catecismo, oración de petición, adoración, alabanza, acción de gracias y de intercesión, pues la liturgia de las horas nos ayuda para hacerlo. Y sabiendo de nuestra debilidad nos hace bien fijar unas horas durante el día para vivir en la presencia del Señor. Y que todos plantearlo desde esa presencia del Señor. Bien, dice San Agustín que en oración recibe su unidad del corazón de Cristo. Esta oración, la liturgia de las horas, recibe su unidad del corazón de Cristo. Quiso en efecto nuestro Redentor que la vida iniciada en el cuerpo mortal con sus oraciones y sacrificios continuase durante los siglos en su cuerpo místico, que es la Iglesia, donde se sigue que la oración de la Iglesia es oración que Cristo, unido a su cuerpo, eleva al Padre. Esa liturgia de las horas, esa oración de la Iglesia, es oración que Cristo, unido a su cuerpo, eleva al Padre. Es necesario, pues, que mientras celebramos el oficio, reconozcamos en Cristo nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. Cuánto bien nos hace orar con otras personas, que la oración es algo personal, sí, pero también es algo comunitario, y nos ayuda a hacerlo juntos, y ver el ejemplo de los demás. Es verdad que a veces vemos la debilidad en nosotros y en los demás, pero también nos ayuda mucho a ver el fervor y la entrega y la generosidad y cómo la gente reza y nosotros queremos beneficiarnos de ello. Es curioso que en esa oración oficial de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, la Iglesia obliga gravemente a los obispos, sacerdotes, diáconos, monjes y monjas a recitar cada día la liturgia de las horas. Y es porque es un deber mayor. Es decir, es la Iglesia que tiene que garantizar el cumplimiento del mandato del Señor para que no falte nunca la alabanza perenne, rezar por los que no rezan, que la Iglesia sea alabanza continua, ya en la tierra y plenamente en el cielo. Bien, dice don Juan José Asenjo en una carta pastoral de 2016, es un honor y un gozo que la Iglesia nos encomiende a nosotros, sacerdotes, diáconos y consagrados, esta tarea, de modo que aseguremos en ella de forma permanente la glorificación de Dios nuestro Señor. La plegaria perenne y continuada es un deber de todos nosotros, especialmente de los sacerdotes. En los comienzos de la vida de la Iglesia, los apóstoles encargaban a los diáconos el servicio de las mesas para dedicarse ellos preferentemente a la oración y al servicio de la palabra. Bien, qué importante es encontrar el tiempo necesario para alabar a Dios y para rezar por los que no rezan. Qué importante es la oración, la liturgia de las horas, como liturgia, como oración de la Iglesia.
Bien, pues vamos a escuchar una canción que nos ayude a enriquecernos de la liturgia, desde la oración. Te suplicamos, Señor, que manifiestes tu bondad. Salva a todos cuantos sufren la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta hasta el lecho del enfermo. Acerca tu mano santa, entra en la casa del pobre y haz que su rostro sonría. Para el que busca trabajo, sé tu fuerza y compañía. A la mujer afligida dale salud y reposo. Y a la madre abandonada, un buen hijo generoso. Encuéntrale tú el camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido, al vagabundo que pasa, que el rico te mire en cruz y a sus hermanos regale, que no haya odio ni envidia entre tus hijos iguales. Al comerciante justicia, al poderoso humildad, a los que sufren paciencia y a todos tu caridad. Venga a nosotros tu reino, perdona nuestros pecados, para que un día seamos con Cristo resucitados. Señor, que puedes esto y mucho más todavía. Recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. La Iglesia recomienda mucho la participación activa de los fieles en sus celebraciones y especialmente en la Eucaristía. Porque a veces como que vamos a padecer la Eucaristía y eso no puede ser. La Eucaristía es algo vivo, vivirlo para hacerlo vivir. Y por eso hay que cuidar hasta los pequeños detalles. Dice Sacramento Concilium número 14. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Santa Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Y como no se puede esperar que esto ocurra, si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero. Y en formar en la liturgia. ¿Para qué? Para que los fieles la vivan,
participen plena, consciente y activamente en sus celebraciones. Bien, a veces es que encontramos cristianos que están participando internamente. Sí, pero también hay que participar externamente. No, yo es que estoy con el Señor. No, pero estás también con la comunidad. ¿Y cómo vives tu fe en comunidad? ¿Cómo vives tu fe compartiendo tu fe? Por eso, vivir lo que se celebra. Se necesita para vivir lo que se celebra buena disposición de ánimo. Es decir, querer enriquecerme, no solamente internamente, sino externamente de esa participación. Luego, participar en las aclamaciones y en las respuestas en la misa. A veces hablamos en silencio, con muy flojos, y da pena nuestras celebraciones. Esas aclamaciones, esas preguntas-respuestas del sacerdote con el pueblo de Dios. También esos salmos, qué hermoso es cuando se cuida la salmodia, y hay un salmista, y canta, y realmente ayuda a vivir esos salmos, porque en los salmos están todas las expresiones humanas ante Dios, todo lo que se vive humanamente ante Dios, y nos identificamos y lo hacemos y lo vivimos. Los cantos también, qué importante es cuidar los cantos, y más ahora en esta Semana Santa, en estos días grandes de nuestra fe. También hay que dedicar tiempo a los ensayos para que las cosas ayuden y nos mueva ciertamente a ese encuentro con el Señor. Y luego también ese silencio sagrado, porque en la celebración también hay silencios que hay que mantener. A veces estamos hablando y mucho ruido, y eso no nos ayuda a ese encuentro con lo sagrado. También en las acciones o gestos y posturas corporales. Qué distinto es estar de pie, sentado o de rodillas. Y cada momento tiene también su valor y su significado que también hay que conocer. Cuando no participamos de esta forma plena, consciente y activa, pues ciertamente la liturgia es coja y pobre. Como dice el Sacrosanctum Concilio número 6, por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos dio del poder de Satanás, nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre, sino también nos lleva a realizar la obra de la salvación, que proclama mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. O sea, no solamente estamos para anunciar y predicar, sino también para celebrar ese sacrificio de Cristo, entregado los sacramentos en la vida litúrgica. Y así por el bautismo los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Esto es lo que vamos a vivir esta Semana Santa. Morir con Cristo, sepultados con Él, para resucitar con Él. Con ese poder de amor que vence el Señor. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba Padre y se convierten así en verdaderos adoradores que buscan al Padre. Asimismo, cuántas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso el día mismo de Pentecostés en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Se reunían a la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios y gozando de la estima general del pueblo. Bien, qué importante es vivir nuestras celebraciones, y más en estos días santos que vienen, que el Señor nos va a conceder. Bien, quería yo apoyarme en unos consejos rápidamente para vivir estos últimos días cuaresmales que también nos pueden ayudar a vivir la Semana Santa. Es de una carta pastoral de don Francisco Pérez Yao, arzobispo emérito de Pamplona, que es un hombre que escribe muy bien y da siempre la diana, ¿no? Y creo que algunos consejos de una carta pastoral que escribió en 2017, consejos para la Cuaresma, él lo llama así, pues también algunos consejos nos pueden servir para estos días, para este día, para esta Semana Santa, para vivirla. Lo primero sería coger una frase y repetirla en silencio
durante estos días. No tengáis miedo, perdona que te he ofendido, confía en mí, haz la voluntad del Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, que a veces como que son tantas cosas que no sabemos por dónde empezar. Pues coge una frase de estos días que te ayude este año a meterte en ese misterio de Cristo que da la vida por ti. Bien, segundo, pues prepararnos para el sacramento de la penitencia y confesión. Aún tenemos días para limpiar y renovarnos en el amor del Señor, en el perdón del Señor. Hace falta purificación en nuestra vida. Estamos también con debilidades y pecados, pues hay que liberarse de ellos para vivir también estos días grandes como se toca. El tercer consejo sería pues hacer una revisión de tu vida, una radiografía, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? Pues volver al Señor. Y ya que quiero vivir esta Semana Santa, está claro que hay una respuesta positiva al Señor, pues reconoce y agradece al Señor todo lo que ha hecho en tu vida hasta este momento. Cultivar ese agradecimiento sincero al Señor. Luego, el cuarto consejo sería servir al prójimo. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? En esto conocerán que sois mis discípulos si os tenéis amor unos a otros. Juan 13:35. Pues hacer algo por los demás. ¿Qué voy a hacer yo en estos días? Pues para que mi amor sea sincero. Un amor para otros, para ayudar a otros. ¿Qué necesidad hay a mi alrededor que yo quiero afrontar también para vivir esta Semana Santa adecuadamente? Y luego, pues como quinto consejo y último, pues que toda resurrección pasa por la cruz. Saber acoger la cruz que tengo que llevar. En San Juan Pablo II le decía a don Francisco, cuando le venga la cruz, abrázela con amor, pero no vacía, sino llena de Cristo. ¿Cuántas cruces tenemos que no llegamos a aceptar? Pues pidámosle al Señor que acojamos la cruz en nuestra vida, pero con la verdad de su amor, con el poder de su amor, para poderla llevar también a la resurrección. Bien, pues que estos consejos y también estas reflexiones para nuestras celebraciones nos ayude a vivir esta Semana Santa, esa semana grande, la semana de nuestra fe. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Santiago Boigues desde la Archidiócesis de Valencia.